El Partido Revolucionario, el Partido del Pueblo. Saludos amigos de este tu espacio, Tribuna Democrática, la voz oficial del Partido Revolucionario Dominicano. Está con ustedes Ramón Raposo. Durante los próximos 60 minutos estaremos con ustedes conversando sobre diversos temas de interés para la familia PRDista y para la sociedad en sentido general. Queremos iniciar este espacio felicitando a nuestro presidente y líder, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, a cada uno de los integrantes de la alta dirigencia de nuestro partido, la dirigencia media, la representación de nuestros partidos en cada una de las regiones, provincias, municipios y distritos municipales. Saludar también la entereza y entrega de cada uno de los 104 candidatos a diputados que terciaron en este proceso a través de nuestra organización política, el Partido Revolucionario Dominicano, y saludar y a su vez felicitar también a cada uno de los candidatos a senadores que estuvieron representando nuestra boleta en cada una de las provincias de nuestro país. Fue un proceso, una lucha titánica que se vivió durante todo el proceso electoral, a donde nuestra organización política jugó un papel preponderante y determinante para el sostén de la democracia y sobre todo para reavivar una oposición que en un momento determinado lucía desarticulada y desorientada en el proceso de enfrentar a un gobierno que, por otro lado, todo el mundo sabe cómo se mostraba durante todo el proceso electoral. La sapiencia, la entrega, la disposición y el nivel de compromiso mostrado tanto por la dirigencia de nuestro partido, por cada uno de nuestros candidatos a diputados y senadores, y sobre todo por nuestro candidato a la presidencia de la República, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente y líder de nuestra organización política, no tiene parangón. La oportunidad que como Partido Revolucionario Dominicano le presentamos a la sociedad dominicana de ver articulada una oposición, como ya manifestamos al principio, que en una primera etapa lucía totalmente desunida, y ver a un líder, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, dando pasos certeros con un propósito objetivo de unificar a la oposición política, yo creo que fue una acción loable. La entereza y el discurso asumido por nuestro presidente y líder, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, en torno a generar un posicionamiento de la oposición, que nosotros vimos cómo se dieron esos acontecimientos durante todo el proceso electoral, es un acto digno de admiración. ¿Cómo debemos medir el rol del Partido Revolucionario Dominicano en todo este proceso? Y nuestro presidente y líder, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, durante todo este proceso electoral, debemos medirlo sobre el proceso de la altura y la entrega y el nivel de estadista que mostró nuestro presidente y líder, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, el cual logró la hazaña de integrar al partido Fuerza del Pueblo y al Partido
de la Liberación Dominicana y a una gran cantidad de fuerzas políticas en una alianza Rescate RD, que si bien es cierto que no ganó el proceso electoral, creó los cimientos para generar la posibilidad de que hay una oposición integrada y emergente y sobre todo en expectativa en torno al devenir de este proceso que se va a vivir en adelante. Lograr la hazaña de integrar a la fuerza del pueblo y al Partido de la Liberación Dominicana, a esos dos líderes de esa organización política, tanto el expresidente de la República, Danilo Medina, como al expresidente de la República y candidato a la presidencia, Leonel Fernández, que todo el mundo sabe las grietas que se armaron en esa organización política apenas hace 4 años, a donde no se veía forma de ningún nivel de unificación entre esas organizaciones políticas, y nosotros ver cómo el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, deponiendo incluso la participación y protagonismo activo de nuestro partido en torno a desempeñar un rol electoral preponderante como candidato a la presidencia de la República, entendiendo que su función en este proceso electoral de cara al sostenimiento de la democracia no era enfrascarse en salir a desempeñar un rol como candidato a la presidencia de la República necesariamente, sino un rol de estadista y de integrador y de unificador de la oposición. Logró unificar en una misma causa al Partido de la Liberación Dominicana y sus líderes y a la Fuerza del Pueblo y sus líderes. Habrán muchos que dirían, bueno, pero no era la alianza que el pueblo esperaba. Sí, pero si nos retrotraemos al 2020 y vemos la realidad del 2020, las grandes grietas que habían en esa organización política, Partido de la Liberación Dominicana y luego surgida la Fuerza del Pueblo, y vemos lo mucho que se logró de concertar una alianza a donde el PRD, la Fuerza del Pueblo y el PLD llevaban candidatos a la presidencia de la República, los cuales se habían puesto de acuerdo y establecido que en una segunda vuelta los demás que quedaran en un tercer lugar apoyarían al que quedara en un segundo lugar. Yo creo que fue una gran hazaña. El hecho de lograr concertación en por lo menos 25 provincias y llevar alianzas parciales en otra, y el hecho de darle la oportunidad al pueblo dominicano de crear los cimientos con el propósito de mirar hacia el futuro y ver que sí se puede concertar una gran alianza y que sí se puede integrarse con un mismo propósito. Yo creo que de esa forma es que debemos medir la participación de nuestro presidente y líder, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, durante este proceso electoral. Saludar y felicitar el civismo mostrado por el pueblo dominicano al acudir el pasado 19 de mayo a las urnas a escoger al candidato o a uno de los candidatos a la presidencia de la República, que en este caso resultó electo el presidente actual y el partido de gobierno, a escoger a su senador en sus distintas demarcaciones y a escoger a sus diputados también en sus distintas circunscripciones.
una muestra de civismo del pueblo dominicano, pero sobre todo una muestra de civismo de la clase política, de los líderes políticos que inmediatamente pasó el proceso, reconocieron la victoria de su adversario, dándole una muestra totalmente diferente a la acción que mostró el hoy presidente de la República en el 2016, que nunca reconoció el triunfo del presidente Danilo Medina. Hay que ver las aristas de todo este proceso, viendo la realidad de lo que se logró y se llevó a cabo. Teníamos a un gobierno que se mostraba aplastante, desarrollando toda serie de acciones habidas y por haber, utilizando la retórica de proyectar que se iba en primera vuelta y sobre todo que como gobierno alcanzaría un 70% en el proceso de reelección. Si vemos los objetivos trazados y marcados por el oficialismo y observamos al final que el oficialismo, con todo y lo que hizo, que el pueblo está ahí, el pueblo es garante de la democracia y vive lo que el día de hoy podía llamarse como un proceso histórico, al ver que con todas las acciones que se llevaron a cabo desde el oficialismo en desmedro de la oposición y sobre todo de nuestra organización política, el Partido Revolucionario Dominicano, y ver que tenía un objetivo marcado como oficialismo de proyectar que el presidente de la República iba a obtener su reelección con cerca de un 70% de manera avasallante, como nunca antes se había visto en la historia, y nosotros observar que el gobierno, con todo y lo que hizo, terminó ganando la reelección con un 57%. Podíamos decir que los objetivos que se planteó el gobierno dictan mucho de la realidad. Pero si vemos que todo el gobierno se enfrascó en el Distrito Nacional con el propósito de derrotar al candidato a senador de la oposición, Omar Fernández, y vemos cómo la oposición asumió con vehemencia la representación de Omar Fernández en el Distrito Nacional, que había muchos analistas que establecían que el dinamismo político real se vivió en el Distrito Nacional porque todos los funcionarios de incidencia del gobierno y todos los líderes de incidencia del gobierno, sin importar la región política que le tocaba estructural en términos políticos y de acción electoral, se centraron en el gobierno, y nosotros observar que el oficialismo obtuvo una derrota por parte de la oposición en torno a la candidatura presidencial que enarboló Omar Fernández. Nosotros vemos que los objetivos del oficialismo, principales objetivos marcados, establecidos públicamente, de que el presidente de la República iba a obtener su reelección con cerca de un 70% y no la obtuvo con un 70%, sino con un 57%, y de que iba a ganar de manera avasallante en el Distrito Nacional la senaduría, y no fue así. Nosotros vemos que logramos mucho como oposición en este proceso electoral. Nuestro presidente y líder, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, manifestó públicamente y llamó a la oposición política a sumergirse en un proceso de reflexión en torno a lo que fue el torneo electoral pasado. Si se hubiese hecho una serie de acciones, ¿cómo hubiésemos terminado? A pesar de todas las
estratagemas desarrolladas por el gobierno, nosotros vemos un oficialismo que culminó con un 57%, cuando decía que iba a obtener un 70% en el proceso electoral. En ese sentido, nuestro presidente es que ha llamado a un proceso de reflexión. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese unificado de manera monolítica la oposición? ¿Qué hubiese pasado si no se hubiese perdido todo el tiempo que se perdió armando una carpintería política, queriendo adaptar la Alianza Rescate RD a los intereses de cada organización política y sobre todo de cada ente en particular? ¿Qué hubiese pasado si en muchos de los lugares que la Fuerza del Pueblo y el PLD llevaron candidaturas a senadores divididas, y cuando se realiza el conteo final vemos que si hubiésemos ido unidos monolíticamente en esas demarcaciones, la ventaja de la oposición hubiese sido amplia? Pero vemos en muchos de los lugares como, producto de la división y de que iban separados, se generó una especie hasta de abstención en la población, porque el que quería fortalecer y votar por uno de los candidatos de la oposición manifestaba que ir a votar con el propósito de fortalecer mínimamente a uno, fortalecer mínimamente a otro, no iba a necesariamente hacer ganar a la oposición, sino que iba a ganar el oficialismo como quiera, producto de que en una demarcación determinada la Alianza Rescate RD llevó dos candidaturas separadas. En nuestra organización política hizo lo propio nuestro candidato en ese entonces, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente y líder de nuestra organización política, ha asumido en conjunto con la dirigencia de nuestro partido, la militancia y todos nuestros candidatos, un proceso de acción reflexiva, de consulta que se llevará a cabo en nuestra organización política, en todos los organismos de nuestra organización política, con el propósito de crear las condiciones de relanzarnos como partido, de relanzarnos como organización política y crear las condiciones de darle a la sociedad dominicana lo que la sociedad dominicana espera, hacer también una oposición constructiva y sobre todo resurgir. Cuando vemos los numeritos de manera fría y analizamos más allá de lo que se observa en el día a día y de muchas veces lo que se quiere vender, vemos a un partido revolucionario dominicano que, a pesar de las circunstancias, jugó un papel protagónico en el proceso electoral pasado. Logró concertar una gran alianza entre dos sectores que en un momento determinado se mostraban antagónicos. Un sector del Partido de la Liberación Dominicana y un sector de la Fuerza del Pueblo. Logró una incidencia preponderante. Logró, a pesar de la embestida del oficialismo y del gobierno, construir una plataforma electoral que sirvió de base para 104 candidatos a diputados, para candidatos a senadores, para los candidatos que apoyábamos como partido perteneciente a la Alianza Rescate RD. Y sobre todo, cuando culminamos con el proceso electoral, observamos que como organización política, partiendo de los tres renglones electorales, presidencial, senatorial y de diputados, podemos decir como organización política que seguiremos ocupando la cuarta posición de la boleta electoral.
como organización política, luego del partido oficialista, el Partido Revolucionario Moderno, luego de la Fuerza del Pueblo, que quedó en segundo lugar, el Partido de la Liberación Dominicana, que quedó en tercer lugar, nosotros como organización política seguimos ocupando la cuarta posición en la boleta electoral. Cuando unificamos los tres renglones en términos electorales, obtuvimos 211.767 votos. Sumando los votos obtenidos en el renglón presidencial, en el renglón de senadores y en el renglón de diputados. Esto nos coloca como la cuarta fuerza política de este país. A pesar de la embestida que recibimos, a pesar de lo que se quiso establecer, a pesar de que cedimos incluso el protagonismo y las acciones como candidato a la presidencia de la República, con el propósito de embarcar a nuestro presidente y líder, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, en la concertación de una gran alianza, que volvemos y repetimos que nuestro presidente y líder, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, entendió el proceso que debía jugar en este momento, y era concertar esa gran alianza que da la oportunidad a la sociedad dominicana de entender que esos antagonismos que existieron en un determinado momento se limaron aspereza y se pudo ir a un proceso electoral como la circunstancia lo permitía. Tenemos una gran oportunidad como organización política, como Partido Revolucionario Dominicano, en el entendido de que históricamente hemos sido una organización política que se ha unificado, ha sobrepasado las realidades y las situaciones. En el 1973, cuando Juan Bosch salió del Partido Revolucionario Dominicano, vaticinó en ese momento que esa organización política se iba a extinguir. Y ya en el 1978, el PRD era gobierno a través de Antonio Guzmán. Pero no solo eso. Del 86 al 90 se produjo una gran crisis en el Partido Revolucionario Dominicano que permitió el surgimiento tanto del BIS como del PRI, a través de Peña Gómez y Jacobo Magluta. Se vaticinaba la desaparición del PRD, y ya vimos cómo el PRD jugó un papel protagónico en el 1996, resurgiendo de nuevo y llamando a todo el pueblo dominicano. En el 2004 vimos a un Partido Revolucionario Dominicano saliendo del poder de manera catastrófica, y vimos cómo nuestro presidente y líder, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, salió a caminar el país, a integrar a todos los PRDistas, asumió la bandera del hacho prendido cuando a muchas personas les daba hasta vergüenza ver la bandera del hacho prendido, y vimos el papel protagónico que jugó el PRD en los certámenes del 2008 y 2012. Vimos a un PRD resurgir. Se dieron una serie de acontecimientos después del 2012 que la sociedad dominicana y los mismos PRDistas lo conocen. Hoy estamos llamados a resurgir de nuevo y observar la realidad y la positividad que tiene este proceso electoral y entender la coyuntura del momento. El Partido Revolucionario Moderno acaba de obtener
en un proceso electoral el voto favorable de parte de la población. Una abstención de cerca de 46%. De cada 100 dominicanos, 46 aproximadamente no fue a votar. Pero sobre todo, si nosotros observamos la realidad y la coyuntura y nos retrotraemos a procesos históricos vividos, nosotros podemos decir que en el 2002 el pueblo dominicano le entregó el poder y le entregó todos los estamentos del Estado y prácticamente el poder completo, casi en su mayoría, del Congreso al presidente de ese entonces, Hipólito Mejía, pero vimos como en el 2004, el pueblo, 2 años después de darle absolutamente todo a Hipólito Mejía, en el 2004 el pueblo decidió sacarlo del poder en una victoria de, en ese entonces, el Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Leonel Fernández. Luego vimos cómo en el 2006 el pueblo dominicano le entregó todo al Partido de la Liberación Dominicana. En el 2016 vimos como el presidente Danilo Medina ganaba una reelección de manera aplastante, pero 4 años después el pueblo decidió entregarle el poder al PRM. Hoy, en el 2024, vemos una victoria del Partido Revolucionario Moderno nuevamente entrando a un proceso de reelección el presidente Luis Abinader, con una realidad palpable que está ahí, que el pueblo dominicano la está viviendo, a donde la delincuencia reflejada en esas mismas encuestas que lo presentaban como ganador, el pueblo le decía: presidente, estamos asqueados de la delincuencia nos está arropando, la delincuencia está acabando con nosotros. No pasa un momento a donde un dominicano no resulte abatido productos de que delincuentes hasta de día lo matan para despojarlos de su pertenencia. Y el mismo pueblo le decía: no vemos que desde el gobierno se realiza una sola acción con el propósito de contrarrestar este flagelo. Pero cuando vamos a el costo de la vida, esas mismas personas que respaldaron al presidente de la República le manifestaban y le enrostraban y le decían: presidente, la inflación está acabando con el pueblo dominicano. Vamos a los supermercados, vamos a los colmados, vamos al mercado y vemos cómo todo está en las nubes. Esa misma sociedad está viviendo la realidad de ver la falta de oportunidades en un país que hay una frase que se ha vuelto de moda entre todos los dominicanos y es la vuelta por México, que la juventud, la clase adulta y gran parte de la sociedad dominicana dice que es más preferible pasar todo Suramérica, pasar Centroamérica e ir a México y pasar a los Estados Unidos que echar la batalla aquí, porque aquí se carece en gran medida de grandes oportunidades para salir hacia adelante. En esa situación coyuntural es elegido el presidente Luis Abinader, con una realidad palpable, lo que le da gran cancha y gran cabida a partidos como el Partido Revolucionario Dominicano, que ha aperturado sus puertas. Jugamos un rol preponderante en el proceso electoral, ese llamado a reflexión que ha hecho el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente, líder de nuestra organización política,
de crear las condiciones de generar un proceso de consulta a nivel nacional que propicie la integración de todo aquel perteneciente a la sociedad dominicana que de una forma u otra quiera aportar en política, quiera hacer carrera política y que quiera llegar a un partido que demostró con el proceso y la carpintería política que se dio, que estamos en capacidad de integrar a la oposición y que estamos en capacidad de aperturarnos como organización política para integrar a cientos de personas que quieren aportar al pueblo dominicano a través de la política. Lo vivimos en este proceso. 104 candidatos a diputados y cerca de 5 candidatos a senadores que formaron parte de nuestra organización política, y en muchos de los lugares que llevábamos candidatos aspirantes a senadores tuvimos que cederlo con el propósito de concertar esta gran alianza que representa o representó la Alianza Rescate RD, que entendemos que creó los cimientos para proyectarle al pueblo dominicano que no hay un antagonismo dentro de la oposición. Nos vamos a una pausa y en breve retornamos con este tu espacio, Tribuna Democrática, la voz oficial del PRD. El Partido Revolucionario, el Partido del Pueblo. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina, información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Mamá, en este Día de la Madre, quiero recordarte lo especial que eres para mí. Tu dedicación y amor han sido el fundamento de mi vida. Gracias por ser mi ejemplo a seguir y por enseñarme el verdadero significado del amor. ¡Feliz día! El Partido Revolucionario, el Partido del Pueblo. Seguimos con este tu espacio, Tribuna Democrática, la voz oficial del Partido Revolucionario Dominicano, conversando con todos los integrantes de esta gran familia PRDista y con el pueblo dominicano en sentido general a través de este espacio, Tribuna Democrática. Vivimos un proceso electoral que luego de haber pasado este 19 de mayo, podemos decir que como partido, cuando observamos la realidad vivida de nuestra organización política, podemos decir los grandes aportes que realizamos como partido, tanto a la democracia dominicana como a la Alianza Rescate RD. En el caso del Distrito Nacional, que resultamos gananciosos como Alianza Rescate RD con el candidato de la Alianza, Omar Fernández, podemos decir que como organización política nos integramos con vehemencia, con ahínco, con entrega. Vimos a un presidente de nuestra organización política, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, caminando en muchos de los espacios con el candidato a senador, hoy senador Omar Fernández.
lo vimos integrado en torno al proceso electoral. Vimos a una militancia de nuestra organización política, a una dirigencia en el Distrito Nacional integrada al lado del candidato a senador de la Alianza Rescate RD, a todos los candidatos pertenecientes a la alianza, sobre todo a los candidatos en el renglón de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, que en torno a las diputaciones íbamos aliados al Partido de la Liberación Dominicana. Nuestro candidato en la circunscripción 3 también jugó un papel preponderante en torno al proceso electoral y resultamos gananciosos. Los propios en San Juan, cómo nos integramos como organización política, y ahí la Alianza Rescate RD resultó gananciosa, pero no sobre todo, no solo en esa demarcación, sino en cada una de las provincias del país vimos a un Partido Revolucionario Dominicano activo, a un Partido Revolucionario Dominicano enérgico, a un Partido Revolucionario Dominicano integrado en cada una de esas demarcaciones, jugando su rol principalmente y sobre todo honrando ese gran pacto de alianza que se llevó a cabo. Nuestro candidato en ese entonces a la presidencia de la República, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, no dejó pasar un momento sin caminar cada uno de los rincones del país, apoyando, respaldando a cada uno de los candidatos, tanto de la Alianza Rescate RD, pero sobre todo a nuestros candidatos en cada una de las demarcaciones y llevando esa palabra de aliento a los PRDistas. Podemos decir que somos o fuimos el único candidato que aperturó nuestro partido a esa gran cantidad de hombres y mujeres valiosas que aspiraron a cargos electivos. 104 candidatos a diputados llevamos como partido en el pasado proceso electoral, que se entregaron con ahínco, que se entregaron con vehemencia, que tuvieron que luchar en cada una de las demarcaciones con las estratagemas desarrolladas por el gobierno y el partido oficialista, que todavía en el último momento estaban las periodistas, los medios de comunicación de investigación mostrando cómo camiones del plan social eran llevados a distintas demarcaciones con un propósito determinado, con el propósito de fortalecer a algunos candidatos, porque también era en desmedro de candidatos del partido oficialista, de fortalecer a algunos candidatos del PRM, que eso incluso llamó la alerta hasta de candidatos de esa organización política que no resultaban, se observaban ser favorecidos y establecían públicamente su inconformidad. Vemos incluso cómo pasó el proceso y tuve candidatos del partido oficialista impugnando el proceso y estableciendo cómo en desmedro de ello se hacían artimañas con el propósito de que no resultaran gananciosos. En medio de este proceso, nosotros fuimos como PRDistas, fuimos con gallardía, nos integramos, se concertó la alianza, veíamos un gobierno queriendo resultar aplastante, hablándole a la población de un 70%, invirtiendo cerca de 10,000 millones de pesos en publicidad para generar una percepción que al final, cuando vemos y revisamos los objetivos planteados por el gobierno de que iba a ganar de manera aplastante la reelección con cerca de un 70% y solamente terminó con un 57%, y vemos que decía que iba a ganar aplastante en el Distrito Nacional, y vemos que con todo y lo que se hizo, era el gobierno entero, era el liderazgo del PRM entero que estaba en el Distrito Nacional, y vemos que perdieron. Nos damos cuenta que el oficialismo
no logró sus objetivos. Pero nosotros, tal y como ha dicho nuestro presidente y líder, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, como oposición debemos reflexionar en torno al papel que jugamos en el proceso electoral, al papel que debimos jugar y qué debemos presentarle a la sociedad dominicana a partir de este momento. Tenemos grandes posibilidades como partido político de posicionarnos, de fortalecer nuestras estructuras en cada una de las demarcaciones, de salir con gallardía a la calle y sobre todo tenemos la oportunidad, producto del proceso que pasamos, de salir con la frente en alto, a defender lo que logramos, a decirle al pueblo dominicano que está ahí y vivió proceso por proceso lo que aconteció en el devenir electoral, de que jugamos un rol preponderante en el proceso electoral, de que había un interés del oficialismo de desmembrar al PRD, porque nuestro líder estaba jugando un rol preponderante en la integración de esa alianza antagónica que ellos entendían que no se iba a poder dar, de esa situación antagónica que estaban viviendo tanto los líderes de la Fuerza del Pueblo como los líderes del PLD, y el oficialismo entendía que no se iba a poder crear los cimientos de esa alianza y que se iba a durar 10, 20, 30 años con ese antagonismo. Y vimos cómo con vehemencia el ingeniero Miguel Vargas Maldonado empezó arriando, cuando nadie creía que eso se podía dar, y le demostró al pueblo dominicano que sí, podemos salir a la calle como PRDistas con la frente en alto, presentando la positividad que vivimos en el proceso, a donde nuestro candidato y nuestro partido jugaron un rol preponderante a pesar de la embestida que recibimos del gobierno, a donde un día antes del proceso nos llevaban los candidatos nuestros, era atrás de cada uno de los candidatos a ver quién podía doblegarse. A pesar de eso, logramos culminar el proceso electoral con 104 candidatos a diputados, con 5 candidatos a senadores, con un candidato a la presidencia que, si bien es cierto, se le quiere endilgar que no tuvo una gran participación en términos numéricos en lo que tuvo que ver con lo presidencial, el pueblo sabe que depuso incluso su participación con el propósito de dedicarle todo el tiempo de campaña a la concertación de una alianza que gran parte de la población en un momento determinado la veía antagónica por las grietas que se habían suscitado recientemente en el 2020 entre esos líderes, Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, y Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Vimos a un presidente nuestro, de nuestra organización política, con entrega, con entereza y con gallardía. Vimos a un presidente nuestro, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, asumir un discurso de oposición real. Pero vimos que cuando el proceso lo ameritaba, nuestro presidente acudió a la Organización de Estados Americanos con el propósito de generar garantías. Si hoy en este país la oposición política cuenta con senadores, cuenta con diputados y cuenta con una participación en el Estado, se debe a la gallardía y entereza de nuestro
presidente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Si hoy el oficialismo que decía que iba a ganar con un 70% no cumplió su expectativa, se debe a la interesa de nuestro presidente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que integró la oposición como se pudo, pero la integró a enfrentar el gobierno. Si hoy ganamos el Distrito Nacional como oposición y otras demarcaciones del país, se debe a la interesa de nuestro presidente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Vamos a la calle como PRDistas con gallardía a vender la positividad de este proceso. Nos vemos en una entrega más de este su espacio, Tribuna Democrática, la voz oficial del PRD. El Partido Revolucionario, el Partido del Pueblo.